están? En esta oportunidad estudiaremos las fracciones mixtas. Estas son muy importantes sobre todo para dar resultado de las operaciones con fracciones, ya que todo resultado que quede en forma de fracción debe ser simplificado y expresado con una fracción mixta si fuese el caso. Presta mucha atención, practica mucho y manos a la obra. ¿Qué es una fracción mixta? Una fracción mixta representa un número entero y una fracción propia. En otras palabras, corresponde a la suma de una parte entera más una parte fraccionaria. Las fracciones impropias pueden representarse como fracciones mixtas. Los pasos para calcular una fracción mixta son los siguientes. Primero, se realiza la división de la fracción. Segundo, el cociente indica la parte entera y el residuo indica la parte fraccionaria. Tercero, la parte fraccionaria se forma con el residuo como numerador y con el divisor como denominador. Nosotros en el primer video de este curso habíamos estudiado las fracciones impropias, que eran aquellas que el numerador era mayor que el denominador. Así que para representarlas gráficamente ya no bastaba escribir una sola unidad, sino las unidades necesarias para representarla. En este caso, 5/3, hubo la necesidad de graficar dos unidades. En la primera ocupamos, que es 3/3, ocupamos la unidad completa más dos partes del segundo gráfico, es decir, 2/3 de esa unidad. Por lo tanto, sería una unidad más 2/3 de la segunda unidad para que sumado nos den 5/3. En el ejemplo anterior graficamos la fracción 5/3. Ahora vamos a calcularla de la forma analítica. Es decir, vamos a convertir 5/3 a una fracción mixta. Por definición, la fracción mixta consiste de una parte entera más una fracción que es propia. En este caso es una fracción impropia. ¿Cómo vamos a calcularla? El primer paso consiste en dividir el numerador entre el denominador. Entonces dividimos 5 entre 3. Hacemos esa división. Tendríamos el cociente 1, 1 por 3, 3, al 5, 2. Entonces esto va a ser igual. La parte entera de esa fracción mixta corresponde al cociente. En este caso el cociente nos dio 1, por lo tanto la parte entera es 1. Y la fracción propia la vamos a formar con el resto o residuo y el divisor. Entonces el numerador de esa fracción impropia va a ser el resto, que en este caso es 2, y el denominador va a ser el divisor. Entonces 5/3 es igual a una unidad con 2/3. Para verificar siempre tenemos el siguiente método práctico. El denominador de la fracción impropia va a ser igual al denominador de la fracción propia. Y para calcular el 5 numerador hacemos lo siguiente. 1 por 3, 3 más 2, 5. Eso quiere decir que esta fracción mixta está bien. En el siguiente ejemplo tenemos la fracción 12/5, una fracción impropia. Vamos a convertirla a una fracción mixta. Lo primero que tenemos que hacer es dividir el numerador entre el denominador. Es decir, tenemos 12 entre 5. Esto estaría en el cociente a 2, 2 por 5, 10, al 12, 2. Ya sabemos que la parte entera de esa fracción mixta siempre corresponde al cociente. En este caso sería 2. Y la fracción, en este caso propia, la vamos a formar con
el resto, el residuo, y el divisor. En este caso, tiene por numerador el residuo y por denominador el divisor. Entonces, 12 quintos es igual a 2 unidades con 2 quintos. Los denominadores de las fracciones propia e impropia van a permanecer iguales. Y para saber si está bien, multiplicamos 2 por 5, 10, por 2, 12. Quiere decir que esto está bien. Vamos a transformar 60 séptimos, que es una fracción impropia, a una fracción mixta. Esto va a ser igual. Recordemos que el primer paso es hacer la división del numerador con el denominador. Por lo tanto, dividimos 60 entre 7. Para esto estaría 8 por 7, 56 al 64. Entonces, la parte entera de esa fracción mixta corresponde al cociente. Entonces va a ser 8. Y la fracción propia la vamos a formar con el resto y el divisor. Entonces, la fracción propia va a ser 4 séptimos. Los denominadores permanecen igual y multiplicamos 8 por 7, 56, más 4, 60. 60 séptimos es igual a 8 con 4 séptimos. Vamos a convertir 260 novenos a una fracción mixta. El primer paso es dividir el numerador entre el denominador para conseguir la parte entera. Entonces, en este caso tenemos 260 entre 9 y hacemos la división. Entonces, estaría aquí a 2 por 9, 18, al 26, 8. Bajamos el 0 y estaría a 8. 9 por 8, 72, al 88. En este caso, la parte entera es el cociente, entonces es 28. Y la fracción propia la vamos a formar con el resto y el divisor. Entonces tenemos por numerador el resto del residuo y por denominador el divisor. Entonces 260 novenos es igual a 28 unidades con 8 novenos. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fracción mixta y nos piden calcularlo a la fracción normal, es decir, una fracción que es impropia? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Sabemos que el denominador de la fracción propia debe ser igual al denominador de la fracción impropia. Por lo tanto, el denominador de la fracción impropia va a ser 5. ¿Cómo calculamos el numerador? Pues simplemente multiplicamos 3 por 5, 15, más 2, 17. O sea, 17 quintos es igual a 3 con 2 quintos. 3 unidades con 2 quintos. En este ejemplo tenemos 10 con 1/3. La fracción mixta 10 con 1/3. Vamos a transformarla a una fracción normal. Entonces, el denominador de la fracción propia va a ser igual a la fracción, al denominador de la fracción impropia que vamos a obtener. En este caso es 3. Para saber cuál es el numerador, ya dijimos que multiplicamos 10 por 3, 30, más 1, 31. En esta fracción mixta 50 con 3/4, esto va a ser igual, para transformarla a una fracción impropia, va a ser igual a una fracción cuyo denominador es el número 4 y tiene por numerador la multiplicación de 50 por 4 más 3. 50 por 4 es 200, más 3 serían 203. Hasta aquí la enseñanza de hoy correspondiente a la fracción mixta.
Suscríbase, dale like al video y nos vemos en una próxima oportunidad.